Eran finales del fatídico año 2020 cuando Netflix estrenó la serie histórica Bárbaros, generando críticas bastante dispares, pero en general con bastante éxito. Por distintos motivos, yo la vi unos meses más tarde, y la verdad es que me encontré con una serie muy entretenida, con una gran ambientación, y sinceramente me quedé muy pero que muy sorprendido cuando vi que los romanos hablaban en latín y los bárbaros en alemán. Ahora bien, en el apartado histórico, o si la serie es más o menos fiel a la historia real, ahí tendríamos varias cosas más de las que hablar. Era Arminio un héroe que, viendo las injusticias romanas, volvió a sus orígenes y luchó por la independencia de su pueblo? ¿Actuaban los romanos con los bárbaros con una actitud similar a los soldados del Tercer Reich? ¿Fue la batalla de Teutoburgo así? Respondamos a estas y otras preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy nos toca volver a la antigua Roma y también a los análisis históricos, que dicho sea de paso, llevaba un montón de tiempo sin hacerlos. Pero bueno, hablemos de esta serie, la cual, por cierto, lleva ya un par de temporadas, y bueno, mencionaremos detalles que me gustaron mucho y otros que no me gustaron tanto. Como siempre digo en este tipo de vídeos, ya sabemos que es una serie y no un documental. Esta serie solamente es una excusa para hablar un poquito más de historia. En su primera temporada, la serie nos lleva desde la llegada de Arminio, que regresa a tierras germanas, hasta la famosa derrota en los bosques de Teutoburgo de un hasta entonces joven imperio romano. Y digo regresa porque Arminio era hijo de Segimer, rey de los queruscos, una tribu germana que, tras ser derrotada por Druso, fue obligado a enviar a sus hijos a Roma para que se educasen en las costumbres romanas y allí permanecieran unos cuantos años. Esto por entonces era una práctica bastante habitual, ya que de esta manera Roma se aseguraba que los jefes locales no se rebelasen contra ella. Y también, pero esto ya más a largo plazo, en caso de que estos muchachos regresasen a sus territorios de origen, estos de alguna manera ayudarían a romanizar el territorio. Volviendo a la serie, Arminio regresa a su aldea de origen para reclamar un estandarte que los bárbaros han robado en respuesta a los excesivos tributos que reclaman los romanos y también a las muchas injusticias y a los malos tratos que estos ejercen sobre los bárbaros. Resumiéndolo mucho, tiempo después le mandan a capturar a Folwin Lanzalobo, y cuando él y sus hombres lo encuentran, Arminio, viendo lo injustos y crueles que son los romanos con su pueblo, decide traicionarlos para posteriormente, y gracias a su matrimonio de conveniencia con Zusnelda, une a varias tribus de la zona para masacrar a los romanos de un confiado varo en los bosques de Teutoburgo. Pero ahora bien, ¿era Arminio así? Pues a ver, obviamente no. Recordemos que esta es una serie alemana y también que ve estos acontecimientos pues desde la óptica, podríamos decir, que del nacionalismo alemán del siglo XIX. A ver, por otra parte, seamos serios, no es la primera vez que en el cine o en las series se hace algo parecido. Es decir, que en esta serie Arminio será el puto amo que luchará por la independencia de los pueblos germanos contra el malvado imperio romano. Cualquiera que haya visto la serie lo puede ver. Los bárbaros, sí, son bastante brutos, pero también se les pinta como gente entrañable y feliz. Por contra, los romanos son malvados y codiciosos. En la realidad, Arminio no hizo otra cosa que aprovechar el malestar de las gentes debido a los nuevos impuestos introducidos por el gobernador Publio Quintilio Varo, y les animó a levantarse contra Roma. Algo que retratan en la serie, pero que no da a entender que sea el motivo fundamental para que Arminio cambie de bando, sino que, como he dicho antes, en la serie vemos a un héroe que se levanta para defender a los suyos frente a la crueldad romana. Posteriormente, la figura de Arminio sería utilizada con fuerza por Lutero en los años de la Reforma, que, como imaginaréis, era un ejemplo que a este le venía al pelo. Y así Lutero podía hablar de la lucha de Germania contra Roma. Eso sí, ya a finales del siglo XIX, durante la guerra franco-prusiana, la cosa iría bastante más allá. Y esto no solamente lo digo porque por entonces se idealizasen y se romantizasen en exceso los relatos del historiador Tácito, sino porque si conocéis la estatua de Arminio, que hoy en día está por esa zona, esta se empezó a construir en el año 1838 y casualmente no se terminaría hasta el año 1875. Casualmente cuando Alemania llevaba solamente unos poquitos años como Estado-nación. Y ya no quiero hablar de cómo se venían arriba los nazis con su figura histórica, porque llevo una racha de vídeos en amarillo cada vez que toco algún tema relacionado con la Segunda Guerra Mundial que sinceramente me tiene hasta las narices.
Pero bueno, podéis imaginaros cómo se sentía gente como Heinrich Himmler con figuras como la de Arminio. En fin, volviendo a la serie, esta acierta en parte, ya que nos muestra el malestar de las tribus germánicas por los nuevos tributos impuestos por Varo. Algo que sí, fue cierto, ya que este pensó que los queruscos y demás tribus de la zona asimilarían las nuevas normas igual que había ocurrido en otras zonas del imperio. Pero claro, en este caso, Germania, por ejemplo, no llevaba tanto tiempo en un contacto con Roma como sí lo llevaba, por ejemplo, Siria. Por lo tanto, aquí los cambios eran bastante más traumáticos. Por lo tanto, sí, en este caso y en otro que veremos a continuación, la serie acierta de pleno. En el campamento romano vemos esclavos, e incluso el del gobernador, que le hace a las veces de intérprete. Eso sí, en el caso de los germanos no se ve a ninguno, al menos que yo recuerde ahora mismo. Y sí, las tribus de entonces también los tenían, por supuesto. Pero recordemos que aquí los bárbaros son los buenos. En cuanto a los personajes principales, aparte de Arminio y Quintilio Varo, tenemos a Thusnelda, quien termina siendo heroína, princesa, bruja y guerrera, y por ahí también está Folgwin Lanzalobo, que en principio parece que ambos están destinados a estar juntos. Pero por ahí termina apareciendo Arminio para convencer a Thusnelda que se case con él por razones políticas, dejando al pobre Folgwin con una cara de me han levantado a la chica en mis narices que me da una lástima tremenda. Este matrimonio entre ambos sí que tuvo lugar, pero con un par de diferencias respecto a lo que nos cuenta la serie. La primera de ellas es que no hubo ningún triángulo amoroso, básicamente porque Folgwin es un personaje ficticio. Y la segunda es que este matrimonio entre ambos tuvo lugar después de la batalla de Teutoburgo y no antes. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis hablando de una licencia habitual que no es otra que la del uso de los famosos estribos en los jinetes. Algo que, como bien sabéis, en esta serie también ocurre, a pesar de que todavía quedaban algunos siglos para que los romanos las conocieran. Pero a ver, en este caso yo no creo que sea por olvido o porque en estas producciones haya recreadores históricos bastante mediocres, sino que más bien porque a las compañías aseguradoras no les hace ni puñetera gracia que sus asegurados cabalguen sin estribos, lo cual obviamente es mucho más peligroso y a estas les costaría dinerito. Ahora volvamos al antagonista de esta primera temporada, Publio Quintilio Varo. Y en la serie nos relatan cómo este toma bajo su tutela a Arminio y a Flavo y los educa en la misma ciudad de Roma en las costumbres romanas. Algo que históricamente hablando es imposible que sucediera, ya que por aquellos años Publio Quintilio Varo estaba destinado en las provincias de Judea y Siria, y de ahí se iría directamente a Germania. ¿Y esto es una licencia histórica? Sí. Pero a mí personalmente no me importa demasiado. De hecho, creo que le añade un punto más de dramatismo que le va bastante bien. Otra cosa en la que la serie también atina de pleno es en mostrarnos cómo Publio Quintilio Varo confió en Arminio hasta el último segundo, lo cual, como ya sabéis, pagó muy pero que muy caro. Por no entretenernos demasiado, vamos a ir directos al desenlace de la temporada, el cual, como ya imaginaréis, no es otro que el de la batalla de los bosques de Teutoburgo, donde, como bien sabéis, Arminio dirigió directamente a las fuerzas de Varo, que sumaban unas 3 legiones, a una emboscada. En cuanto a las licencias que se cometen durante esta batalla, la verdad es que son varias. Para empezar es que, a pesar de que no nos dan los números concretos ni aproximados de las fuerzas que tenían ambos bandos, se nos da a entender que los bárbaros están en una abrumadora inferioridad numérica, pero que su mejor conocimiento del terreno y el factor sorpresa les dará la ventaja. Las fuerzas en esta batalla en realidad estaban muchísimo más parejas de lo que nos cuenta la serie. Pero a ver, insisto en el enfoque que se le quiere dar a esta serie. Y si hubiera sido bastante más fiel a la historia, pues igual la cosa como que no hubiera quedado tan heroica en pantalla. Otra licencia es que la batalla, desde luego, que no duró un día o unas horas como nos muestra la serie, sino que en realidad fueron 3 días. Incluso durante la batalla, los romanos llegarían a construir campamentos. También en la serie vemos cómo los bárbaros utilizan el fuego para dividir a las fuerzas romanas, que, a ver, siendo honestos, en pantalla queda espectacular. Pero no, históricamente hablando, esto no sucedió. Por lo demás, sí, por ejemplo, se acierta bastante a la hora de contarnos la muerte de Publio Quintilio Varo, quien, como veis en la serie, consumido por la vergüenza de haber sido engañado y de haber perdido a tantos hombres, terminó quitándose la vida. Y sí, de esta batalla se salvaron muy pero que muy pocos romanos de las 3 legiones iniciales que eran.
En fin, esta primera temporada, a pesar de sus múltiples licencias como producto audiovisual, resulta muy pero que muy entretenida, sin dejar de recalcar ese aire de romanticismo y nacionalismo que impregna toda la temporada. Pero si alguno se quejó porque la serie en su primera temporada ahondaba demasiado en el famoso bárbaros tíos cojonudos, romanos tíos malvados, espero que no sufrieran un ictus tras ver la segunda temporada. Y es que sí, la segunda temporada de esta serie se estrenó este pasado mes de octubre del año 2022. Y a ver, si os parecía que en la primera temporada había algo de romantización y de nacionalismo alemán, ya en esta segunda pues como que lo elevaron a la enésima potencia. Ya que, bueno, los que hayáis visto esta segunda temporada ya lo sabréis, pero bueno, los bárbaros nos los vuelven a mostrar como sí, muy fuertes y muy brutotes, pero también algo divididos entre ellos, pero en esta ocasión se enfrentan a un imperio romano que aparte de ser mucho más numeroso, también es mucho más fanático, mucho más malvado y aparte que cuando pelean contra ellos en muchas ocasiones básicamente parece que en lugar de estar luchando contra soldados, están luchando contra peleles. Esta temporada nos sitúa un año después de la humillación romana ante Teutoburgo, ya cuando Roma ha mandado nuevas legiones al frente de Tiberio y Germánico en busca de venganza. En el lado romano tenemos obviamente a nuevos personajes: Germánico, padre del futuro emperador Calígula, Flavo, el hermano de Arminio, y Tiberio, a quien no le quedaban muchos años para ser emperador. Antes de tirar con todo lo malo de esta segunda temporada, que bajo mi punto de vista es sensiblemente peor que la primera, vamos a comentar algunas cosas buenas. La primera es que no me desagradó del todo cómo retratan la figura de Tiberio. Es decir, que nos lo ponen como un tipo culto, que por cierto sabe hablar la lengua de los germanos, ya que en la primera temporada en todo el campamento romano, si no recuerdo mal, solamente había uno que sabía hacerlo. También nos lo venden como un tipo frío, callado, pero también muy inteligente y sobre todo un gran militar. Como ya os comenté en el vídeo sobre Tiberio, a pesar de su mala fama como emperador, debido a sus últimos años de retiro en Capri, siempre tuvo una carrera intachable como militar. Pero claro, entre su carácter y ese poco aprecio que sentía por la política y los senadores... Pero bueno, la serie nos sitúa unos cuantos años antes de esto, así que su adaptación me pareció más o menos buena. Me gustó que continuasen manteniendo el uso del latín, y bueno, no estuvo mal el retrato de Marbod, quien era el rey de los marcomanos, y tenía el reino más poderoso de la zona, y a quien, según Dion Casio, Arminio había enviado la cabeza de Quintilio Varo para convencerle de que se uniera a su causa, aunque como sabéis, con no mucho éxito. Hablaremos de cosas que no me gustaron tanto, y la primera de ellas, si os soy sincero, me llegó incluso a molestar. Y eso que me habían puesto en preaviso mis colegas Greco-Romano Historia y Total War y Denis del canal Forgotten Heroes, quien por cierto se marcó un par de vídeos sobre estos temas cojonudos que os dejaré en la descripción. Pero bueno, no me enrollo más. Lo que no me gustó y me llegó a molestar sobre todo era cómo pintaban a la figura de Germánico. Y es que el hombre que fue clave para detener la rebelión de Arminio, y que poco después sería uno de los hombres más populares de todo el imperio, y sobre todo en ese momento más admirado y respetado por sus soldados, en esta serie no es más que un fanático y un sádico. Un hombre que parece estar ansioso por arrasar y capturar a Arminio, y que sobre todo parece disfrutar enormemente cuando ejecuta decapitando a varios soldados sospechosos de traición. Por último también tenemos al hermano de Arminio, Flavo, un tipo que nos lo muestran como un tipo convencido, algo fanático también, y que cuando llega al campamento romano arden deseos de ir en busca de su hermano. ¿Y este personaje fue así? Pues bueno, más o menos, a pesar de varias diferencias, como por ejemplo de que no hay ninguna constancia de que tuviera un lío con el jefe Marbod. Y también, según el historiador Tácito, había llegado a perder un ojo luchando por Roma. En el lado de los bárbaros tenemos a Arminio, ya con un look, como veis, mucho más bárbaro, y a Zusnelda, que ya han tenido su primer hijo. Cuando van a parlamentar con Marbod, este les traiciona y los romanos terminan capturando a Arminio. Sí, pero esperaros que lo mejor viene ahora. En la serie, el hermano de Arminio, Flavo, le captura y le conduce al campamento romano donde le encierran en un foso. Y justo en ese lugar es donde descubrimos una gran bomba de dramatismo, y es que allí conocemos que Arminio tenía también otro hijo. Sí, según la serie, Arminio, antes de ir para Germania, en Roma ya estaba casado y no solo eso, sino que también tenía un hijo adolescente.
que sinceramente no sé de dónde se han sacado esto. Cuando todo parece perdido, vemos como Thusnelda marcha ella sola a rescatar a su marido, pero justo en el momento en el que parece que va a ser descubierta, aparece por ahí de nuevo el cornudo number one, Falkwing Lanzalobo. Gracias a él, quien por cierto vemos que está emparejado con una cartaginesa, se cuela en el campamento con una facilidad pasmosa. Seguramente debía ser jornada de puertas abiertas o los guardias que custodiaban la entrada tenían un serio problema de miopía, porque si no es que no me lo explico. En fin, cuando están escapando del campamento, vemos como la mujer de Falkwing se queda paralizada de miedo al ver a Germánico y nos ponen unas imágenes de flashback en las que vemos cómo este asesinó a su padre en un escenario consumido por el fuego. La verdad es que, si os soy sincero, esta parte como que no la entendí demasiado, ya que espero que pusieran estas imágenes por otros motivos distintos a los que me estoy imaginando. Ya que por entonces, si no recuerdo mal y no me fallan las fechas, Cartago llevaba ya más de un siglo anexionada a Roma. Por último, quiero mencionar otra cosa extraña que la verdad es que me hizo pensar. Y es que cuando Flavo va a ser ejecutado, acusado de dejar escapar a su hermano, evita su ejecución al gritarle a Tiberio que tenga cuidado, ya que Marbot tenía un ejército de 70.000 hombres a su servicio. Y a ver, no sé hasta qué punto Tiberio se podría sorprender tanto de esto, ya que unos años atrás había estado a puntito de enfrentarse a él con una fuerza gigantesca, por lo que me imagino que ya era más que consciente de que el bárbaro podría ser una seria amenaza. En fin, soy consciente de que esta segunda temporada tiene muchísimas más licencias, como por ejemplo esa falsa paternidad de Arminio con su hijo. Así que ya sabéis, como os he dicho al principio del vídeo, si conocéis más, no dudéis en dejármelas en los comentarios. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo, que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.